Bien, hermanos, a partir de esta mañana nosotros comenzamos a tratar con el último de los medios individuales de santificación que veremos en esta serie, y este deber es el que encontramos en Romanos capítulo 8, versículo 13, y en Colosenses capítulo 3, versículo 5. En Romanos capítulo 8, versículo 13, el apóstol Pablo dice: porque si vivís conforme a la carne moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Y en Colosenses 3:5 Pablo dice: haced pues morir lo terrenal en vosotros. Y en el estudio de hoy, en la mañana, lo único que hicimos fue establecer el marco de referencia necesario para tratar el tema de la mortificación del pecado. Y lo hicimos respondiendo 4 preguntas que surgen de Romanos capítulo 8, versículo 13. La primera pregunta fue: ¿a quiénes está prescrito el deber de mortificar el pecado? Y decíamos que Pablo no está hablando aquí a personas inconversas acerca de su salvación. Pablo está hablando a personas que profesaban ser creyentes, personas que formaban parte de la iglesia en Roma, personas que habían recibido la adopción de hijos, pero personas que a pesar de todos esos privilegios tenían un deber que cumplir. ¿Cuál es ese deber? Hacer morir lo terrenal que hay en ellos. En segundo lugar, nos preguntábamos: ¿y en qué consiste ese deber? Y para ello explicamos primero la frase las obras de la carne o las obras del cuerpo, y en segundo lugar, qué significa hacer morir esas obras de la carne o esas obras del cuerpo. Y decíamos que Pablo está usando aquí un lenguaje figurado, metafórico, usando la figura de un asesinato para enseñarnos lo que nosotros debíamos hacer con el pecado que aún mora en nosotros y que se manifiesta a través de los miembros de nuestros cuerpos. Decíamos esta mañana que matar a una persona o a cualquier otro ser viviente es quitarle, extraerle ese principio de vida que le permite actuar y realizar las funciones que le son propias como ser vivo. Por lo tanto, hacer morir el pecado en nosotros o mortificarlo es eliminar el principio de vida del pecado que mora en nosotros, ese vigor y poder que permite al pecado actuar a través de nuestros miembros, a través de nuestro cuerpo. Tercera pregunta: ¿y cómo puede un creyente hacer tal cosa? ¿O cuáles son los medios que poseemos para realizar una tarea de tal magnitud? Pablo responde: mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Pablo no esperaba que los creyentes lleváramos a cabo este deber por nuestras propias fuerzas, sino en dependencia continua del Espíritu Santo, reconociendo nuestras debilidades, reconociendo que tenemos una necesidad de sabiduría constante en nuestras vidas, implementando los principios que el Espíritu Santo inspiró en las Sagradas Escrituras, etc. Y por último, vimos esta mañana ¿cuál es el resultado que obtenemos al cumplir este deber? Nuestro texto dice: viviréis. Si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. El creyente ha sido capacitado por Dios para ocuparse en esta obra. Por lo tanto, la mortificación del pecado es un fruto de la regeneración. Es un fruto de un corazón regenerado. Es un síntoma de que Dios ha obrado en un corazón y ha implantado en ese corazón principios de santidad. De hecho, decíamos esta mañana que el vigor de nuestra vida espiritual depende directamente del vigor con que nos ocupemos de mortificar el pecado. El vigor de nuestra vida espiritual depende directamente del vigor con que nos ocupemos de mortificar el pecado. Bien, hermanos, estas aseveraciones acerca de la mortificación del pecado nos proveen un buen marco de referencia para tratar este tema de tanta trascendencia en el desarrollo de nuestra santidad personal. Pero habiendo visto todo esto, ahora quisiéramos considerar otra pregunta: ¿y por qué debemos mortificar el pecado? Ya vemos que es un deber que todo creyente tiene diariamente de mortificar el pecado. Ya vimos que se puede realizar únicamente en dependencia del Espíritu, que de ello depende la vida o la muerte de un alma eternamente. Ahora, ¿por qué debemos mortificar el pecado? Y nuestro interés primordial con el estudio de esta noche es implantar en el alma y la conciencia de todos los creyentes que se encuentren en este lugar
un sentido de urgencia en cuanto al cumplimiento de este deber. Lo único que queremos hacer en esta noche, es nuestro interés, es implantar un sentido de urgencia en vuestras almas. Que si al final de este estudio, de esta noche, usted sale de esta iglesia preguntándose, pero ¿cómo yo puedo cumplir y llevar a cabo un deber tan importante? Nosotros habremos cumplido con nuestro cometido. La semana que viene comenzaremos a responder esta pregunta. Hoy simplemente queremos poner en tu conciencia, implantar en tu alma un sentido de urgencia en cuanto al cumplimiento de este deber de mortificar el pecado. ¿Por qué debemos mortificar el pecado? Por tres cosas. En primer lugar, por la presencia del pecado que aún mora en nosotros. En segundo lugar, por la presencia del Espíritu Santo que mora en nosotros. En tercer lugar, por el triste y penoso resultado que obtendremos si no mortificamos el pecado. Esas son las tres cosas que vamos a ver en esta noche. ¿Por qué debemos mortificar el pecado? Bueno, en primer lugar, por la presencia del pecado que aún mora en nosotros. Hermanos, el hecho de que la Escritura nos revela que el pecado aún mora en nosotros hace necesario que practiquemos este deber de mortificar o hacer morir el pecado remanente. Y para tratar este punto, quisiera establecer tres verdades importantes a través de la Escritura con respecto al pecado remanente. En primer lugar, que la Biblia enseña que ciertamente el pecado mora en el creyente. Recuerden, estamos respondiendo, ¿por qué debemos mortificar el pecado? Bueno, en primer lugar, por la presencia del pecado que mora en nosotros. Y lo primero que queremos dejar establecido es que bíblicamente se enseña que el pecado realmente mora en el creyente. Porque alguien puede decir, yo no entiendo esto, yo he sido libertado del pecado, yo he sido regenerado. Yo no entiendo eso de que yo tengo todavía pecado en mí. Hermano, eso es lo que enseña la palabra de Dios. Hemos sido libertados del pecado. Hemos sido regenerados. El Espíritu Santo ha implantado una nueva naturaleza en tu corazón, en mi corazón, en el corazón de todo creyente. Pero aún así, el pecado mora en ti. Vamos a ver algunos textos. Primera de Juan, capítulo 1. Primera de Juan, capítulo 1, versículos 5 al 9. Primera de Juan, capítulo 1, versículos 5 al 9. Dice el apóstol Juan, este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con Él, pero andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Dice el apóstol Juan, una persona que dice tener comunión con Dios, pero al mismo tiempo anda en tinieblas, es un mentiroso. ¿Pero qué significa andar en tinieblas? Significa vivir en la práctica continua del pecado. ¿Y cómo sabemos que andar en tinieblas significa andar en la práctica continua del pecado y no el hecho de cometer algunas veces algunos pecados? Porque el mismo Juan dice en el versículo 7, no solamente que tenemos comunión unos con otros, sino que la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Aún el creyente tiene la necesidad de ser limpiado por la sangre de Jesucristo constantemente. ¿Por qué? Porque el pecado todavía mora en él. Versículo 8, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Un creyente que diga, no, esos son los otros cristianos, pero yo he alcanzado un grado tal de madurez que ya el pecado no mora en mí. Dice el apóstol Juan, si tú dices eso, te estás engañando a ti mismo. Y la verdad no está en ti. Te estás engañando a ti mismo. Por eso versículo 9 nos provee la salida. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Hermanos, en el corazón del creyente todavía mora el pecado. Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5, versículo 22 al 24.
En este texto se nos dice cuáles son las características que el Espíritu Santo implanta en el corazón de todo creyente. El Espíritu Santo mora en el creyente y el Espíritu Santo implanta en el corazón de los creyentes principios de santidad que permiten que estas cosas sean una realidad en la vida de todo cristiano. Dice el apóstol Pablo, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Hermanos, qué tremenda declaración. Dice el apóstol Pablo, nosotros, los que somos de Cristo, hemos en el pasado crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Ha habido una separación radical del dominio del pecado. Esas pasiones han sido crucificadas juntamente con Cristo, pero esa no es toda la verdad. Perdón, noten que Gálatas 5, 22 al 24 se encuentra en el medio de dos declaraciones, arriba y debajo, que son opuestas en cierto modo a esta que el apóstol Pablo, no opuestas, pero sí hacen un balance en cuanto a la declaración que Pablo nos dice aquí, versículo 16. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Aún en el creyente, Pablo está diciendo, los creyentes han crucificado la carne con sus pasiones y deseos, pero eso no quiere decir que ya no tienen deseos pecaminosos. Lo que eso quiere decir es que los deseos pecaminosos ya no nos dominan a su antojo. Pero esos deseos que hay en nosotros de la carne batallan contra el Espíritu. Y más adelante en el versículo 26, luego de haber dicho que los que son de Cristo han crucificado la carne, dice Pablo, no nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, Pablo dice, los que son de Cristo han crucificado la carne. Sin embargo, pueden ser sorprendidos en alguna falta. Sin embargo, puede haber en el corazón de un creyente envidia, irritación, ira, impaciencia, intolerancia. ¿Por qué? Porque el pecado mora en el creyente. Por un lado, Pablo nos dice que los que son de Cristo han crucificado la carne, que ha ocurrido una separación radical del dominio del pecado, que ese dominio del pecado ha sido roto, que el pecado ya no es nuestro rey. Pero ¿es esta acaso toda la realidad en este asunto? ¿Es esta acaso toda la realidad en este asunto? Hermanos, ¿no es cierto también que ese pecado que ya no es nuestro Señor continúa luchando y batallando en nuestro interior? Que cuando llega la noche y vamos a nuestras camas a dormir y ponemos la cabeza en la almohada, comenzamos a recordar todas estas luchas internas que tuvimos durante el día. ¿Acaso no es cierto eso también? La lucha que tuvimos durante el día con la impaciencia, la lucha que tuvimos durante el día con los pensamientos pecaminosos, la lucha que tuvimos durante el día con la irritabilidad, la lucha que tuvimos durante el día con las palabras inoportunas, con la ansiedad, etc. ¿De dónde proviene todo eso? Del pecado que aún mora en nosotros. Hermanos, el pecado remanente no es un mero concepto teológico. El pecado remanente no es un mero concepto teológico que aparece en los tomos de teología. El pecado remanente es una terrible realidad en la vida de todo hijo de Dios. El pecado ya no es nuestro rey, pero aún mora en el corazón de todo verdadero creyente. Y en ningún lugar de la Escritura encontramos la enseñanza de que se puede llegar a una madurez tal en la vida cristiana que el cristiano ya no tenga más problemas con el pecado de este lado de la eternidad. En ningún lugar de la Escritura se enseña eso. Escuchen el testimonio de uno de los creyentes más fieles que ha tenido la iglesia del Señor desde sus inicios, el apóstol Pablo. Un hombre que pudo decir inspirado por el Espíritu Santo, porque cualquiera puede decir lo que sea, pero Pablo lo dijo inspirado por el Espíritu Santo: sed imitadores de mí como yo de Cristo. ¿Y saben lo que dijo ese hombre en Romanos capítulo 7, versículo 16 al 23? Ese hombre que dijo, imítenme a mí porque yo soy imitador de Cristo. El gran apóstol Pablo,
Dice él en el versículo 16 de Romanos 7, y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente, y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. El apóstol Pablo fue el que escribió eso. Y él está hablando de su experiencia como cristiano. El pecado mora en el creyente. Pero la Escritura no solamente nos enseña que el pecado mora aún en el creyente, más todavía. La Biblia nos enseña que el pecado está activo en el creyente. El problema no es que el pecado more en el creyente. El problema es que ese pecado que mora en el creyente está activo en el creyente. Escuché en esta semana que pasó una historia asombrosa. La historia de un hombre que fue alcanzado por una bala, de ese tipo de bala que cuando toca el objetivo se fragmenta, y varios fragmentos o pedazos de la bala entraron en este hombre, en el cerebro, en un lugar que hacía imposible cualquier intento de extracción. Y los médicos hicieron un experimento que tengo entendido que es el primero que se realiza al respecto. Llevaron a este hombre al lugar donde los astronautas se entrenan, y en ese lugar hay una sala ingrávida, o sea, no hay gravedad en ese lugar. Llevaron a este hombre allí, lo metieron a él en la sala de ingravidez, y al estar en un sitio sin gravedad, las balas o los pedazos de balas se alojaron en el cerebro en un lugar donde ya no le hace ningún tipo de daño. Y la operación fue todo un éxito. Así que por ahí anda ese hombre con fragmentos de bala en la cabeza, pero esos fragmentos de bala que moran en él no son peligrosos. Él tiene pedazos de bala en su cerebro, pero en un lugar que ya no representa un peligro para él. ¿Saben una cosa, hermanos? Hay algunos creyentes que tienen esa noción acerca del pecado. Ellos piensan que el pecado mora en ellos, pero como una especie de bomba que ha sido desactivada, o como una especie de volcán que ha sido extinguido. Este hombre de nuestra historia puede andar por la calle despreocupado completamente, ignorando la bala o los pedazos de bala que moran en él. Pero los creyentes no pueden vivir ignorando que el pecado mora en ellos. ¿Por qué? Porque el pecado no solamente mora en el creyente. El pecado está activo en la vida del creyente. Gálatas capítulo 5, versículo 17 otra vez. La misma escritura que nos enseña que el pecado mora en nosotros, también nos enseña que ese pecado está activo en nosotros. Gálatas capítulo 5, versículo 17. Dice el apóstol Pablo, porque el deseo de la carne, y el texto griego es mucho más enfático aquí. El texto griego dice, porque el deseo intenso de la carne es contra el espíritu. Pablo no nos dice aquí que el pecado se encuentra en nosotros quieto y sereno, viviendo en paz al lado del espíritu que también habita en nosotros. Pablo dice, no. El deseo intenso de la carne, de esa corrupción que mora en nosotros, es contra el espíritu. Todo el tiempo está luchando contra el espíritu. Y es lo mismo que dice Pablo en Romanos 7:23, el texto que leímos hace un momento. Pablo dice, veo otra ley en mis miembros. ¿Y qué continúa diciendo Pablo? ¿Una ley que cohabita pacíficamente en nosotros? ¿Que ha hecho un tratado de paz con el espíritu? No. Pablo dice, veo otra ley en mis miembros
que se revela. Y Pablo está hablando allí en un lenguaje, tiempo presente, continuo, que se está revelando continuamente contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Pablo dice, veo otra ley en mis miembros que se está revelando constantemente contra la ley de Dios que está puesta y colocada en mi mente. No que cohabita pacíficamente en nosotros. Él está intentando en todo momento llevarnos cautivos a la ley del pecado. Santiago capítulo 1 versículos 13 al 15. Santiago capítulo 1 versículos 13 al 15, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, de sus deseos pecaminosos, es atraído y seducido. Santiago nos está hablando aquí de una concupiscencia, de un deseo pecaminoso que está en ti, que está en mí, que está constantemente atrayéndote, constantemente seduciéndote. Pero hermano, el problema es que el pecado no se contenta simplemente con seducirte. El pecado no cesará en su empeño hasta que no te lleve a cometer el acto pecaminoso que ha sido concebido. Por eso dice el versículo 15, entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da luz la muerte. El pecado no se queda simplemente en un deseo. El pecado nos está llevando, seduciendo, atrayendo, arrastrando a cometer el acto pecaminoso que ha sido levantado. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 11. Primera de Pedro capítulo 2, versículo 11. Amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Esos deseos carnales que están en nosotros, dice Pedro, batallan constantemente contra nuestra alma. No cohabitan pacíficamente en nosotros, batallan constantemente contra nuestra alma, tratando de llevarnos al pecado, tratando de alejarnos de Dios, tratando de impedirnos que vivamos con Dios y para Dios. Tenemos un enemigo dentro de nosotros que está impidiendo todo el tiempo que vivamos con Dios y para Dios. Dice Pedro, los deseos carnales que hay en nosotros batallan contra nuestra alma. Y voy a citar aquí a John Owen, pongan atención, porque lo que dice este hombre es digno de ser oído. No existe un solo día, ni siquiera el día del Señor, que venimos a la iglesia, que en la tarde leemos la palabra, que leemos libros cristianos, que venimos en la tarde a la iglesia otra vez. Un solo día no existe en que el pecado no nos frustre o sea frustrado. En que el pecado no nos conquiste o sea conquistado. Y así ha de ser, dice Owen, mientras vivamos en este mundo. No existe un solo día en que o nosotros frustremos el pecado o que el pecado nos frustre a nosotros. En que nosotros conquistemos al pecado o el pecado nos conquiste a nosotros. No existe, hermano, un solo día. Así que si tú no estás mortificando el pecado ni te estás preocupando por eso, el pecado está conquistando y frustrando tu alma diariamente. Porque Pedro dice, hermanos, yo os ruego que os abstengáis, que mortifiquéis los deseos de la carne que batallan constantemente contra tu alma. No estamos hablando aquí de un enemigo débil. No estamos hablando aquí de un enemigo bonachón. Estamos hablando de un enemigo que batalla constantemente contra tu alma. Pero la Biblia no dice solamente eso acerca del pecado remanente. Ya vimos que el pecado mora. Ya vimos que el pecado está activo, pero lo peor viene ahora. El pecado no solamente mora y está activo en el creyente, sino que el pecado remanente intenta producir lo peor en el creyente.
Ya es demasiado malo que el pecado more en nosotros. Ya es demasiado malo que el pecado esté activo en nosotros. Pero debemos considerar también el hecho de que el pecado tiene una meta específica. El pecado que hay en nosotros tiene una meta específica. ¿Saben cuál es? Arrastrarnos y llevarnos a producir lo peor en nosotros. A que nosotros produzcamos esos frutos de la carne que aparecen en Gálatas capítulo 5, versículo 19 al 21. Hacia allí es que el pecado se dirige. En Gálatas capítulo 5, versículo 19 al 21 dice Pablo: manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a esta, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Hermanos, eso es lo único que produce el pecado que mora en el hombre. Lo único. Eso es lo que hace la carne, la corrupción interna que hay en toda persona. Ahora, hay una diferencia entre el inconverso y el creyente. El inconverso prácticamente no tiene ningún freno con respecto a las obras de la carne. Y digo prácticamente porque el inconverso no es que no tenga ningún freno. Dios en su gracia común ha dado ciertos frenos al hombre, aún al hombre inconverso. Por ejemplo, el gobierno humano es un freno que Dios ha puesto en la sociedad para frenar hasta cierto punto el mal. Para otros, se frenan de cometer cierto tipo de pecado porque le tienen temor a la sociedad. Otros hombres inconversos se frenan de cometer cierto tipo de pecados porque no quieren traer deshonra sobre su familia. Y en una forma u otra, en la gracia común del Señor, esos son frenos que Dios ha dado al hombre inconverso. Pero son frenos muy débiles. En el caso del creyente es distinto. Los creyentes han experimentado una separación radical del dominio del pecado. El pecado ya no puede manejarlo a su antojo. Pero esos principios pecaminosos que aún moran en el creyente, oigan bien, si le damos un chance, nos van a arrastrar de nuevo a cometer esos actos pecaminosos que eran propios de nuestra vida inconversa. Porque la carne, el pecado en el creyente no ha sido regenerado. Nosotros hemos sido regenerados, pero el pecado que mora en nosotros contiene toda su maldad, contiene toda su iniquidad, contiene toda su depravación. La depravación que hay en el creyente es depravación. La única diferencia que existe entre el creyente y el inconverso es que el inconverso no ha sido separado del dominio del pecado, el creyente sí. Pero si el creyente le da un chance al pecado que mora en él, lo va a arrastrar hasta allí. El pecado no solamente mora en nosotros, no solo está activo en nosotros, el pecado intenta llevarnos a cometer lo peor. Lo peor. No estamos diciendo aquí que un creyente puede dedicarse a vivir en una práctica continua de los pecados que dice Gálatas. No, eso no es lo que estamos diciendo, porque Pablo dice, el que vive en esos pecados no heredará el reino de Dios. Lo que estamos diciendo es que todo creyente en todo momento corre el peligro de cometer cualquiera de esos pecados que aparecen allí, con solo darle un chance a la carne que mora en él. ¿O por qué ustedes creen que el Espíritu Santo ha registrado en su palabra el adulterio de David, el crimen que cometió contra Urías, la negación de Pedro, la borrachera de Noé? ¿Por qué ustedes creen que en la Escritura se nos registran cosas tan desagradables? ¿Por qué? Porque si no mortificas el pecado, debes saber que es hacia allí donde él pretende arrastrarte, hacia lo peor, hacia lo peor. Cualquier pensamiento lascivo que surja en tu mente, tienes que entender que te está moviendo al adulterio y a la fornicación. Esa es la meta del pecado. Cualquier pensamiento lascivo se dirige al adulterio o la fornicación, a menos que no sea frenado.
Cualquier ira que surge en tu corazón se está moviendo al homicidio, a menos que no sea mortificado. Cualquier codicia que surge en tu corazón se mueve al robo y a la idolatría, a menos que no sea mortificado. El pecado se mueve a lo peor. Esa es la meta que tiene el pecado, en ti, en mí, en el inconverso. Por ello Pablo nos advierte: andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Ay, ¿por qué tanta preocupación con simples deseos? Son deseos. Yo no estoy haciendo nada malo, simplemente estoy deseando. Hermano, no seas niño en la forma de pensar. La meta de esos deseos es arrastrarnos hacia lo peor. Y es cuando comprendemos esa verdad que podemos comprender la magnitud de la advertencia del apóstol en Hebreos capítulo 3, versículo 12 y 3. Hebreos capítulo 3, versículo 12 y 13. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apostatar del Dios vivo. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Aquí nos dice dos cosas el texto acerca del pecado. Primero, que el pecado causa dureza en el corazón. Y en segundo lugar, que el pecado es un engaño. Hemos dicho hace un momento que el pecado intenta producir lo peor en nosotros, pero aquí se nos dice que el pecado es engañoso. En un principio no nos revela a dónde Él quiere llevarnos. El pecado viene cuidadosamente, sutilmente, porque Él sabe que nos pondría en guardia si el asunto que nos presenta es demasiado grosero o abiertamente pecaminoso. Él nos está ciertamente tratando de llevar a lo peor, pero cuando Él viene a nuestra vida es sumamente cuidadoso, muy sutil. Él sabe que Él levantaría tus escrúpulos cristianos si te presentara la tentación en una forma demasiado grosera o abiertamente pecaminosa. Pero no te dejes engañar, Él te quiere llevar a lo peor. Así fue que Satanás tentó a David. Así fue que Satanás tentó a David. Al principio el pecado solo le pidió que dirigiera una simple mirada a Betsabé. Total, después de todo ella era súbdita de su reino. ¿Qué de malo puede tener el mirar a una mujer hermosa, una creación del Señor? David, yo no te estoy pidiendo nada deshonesto con esa mujer, claro que no. Sí, yo sé que tú eres un hombre que ha sido inspirado por el Espíritu Santo. Sí, yo sé que tú eres un hombre que has escrito muchos salmos que están en la palabra de Dios. Sí, yo sé que dice la Escritura que tú eres un hombre conforme al corazón de Dios. Yo no te estoy pidiendo nada deshonesto, David. Simplemente te pido una mirada. ¿Qué puede haber de malo en una mirada? Ahí está David, mirando a Betsabé. Y tan pronto complacemos al pecado un poco, entonces él coge confianza. Y entonces el pecado avanza un poco más, ya con menos modestia, un poco más inmodestamente. Oh, David, ¿no te da curiosidad por saber quién es esa mujer? Yo no te pido nada malo, David. Es una simple curiosidad. ¿No te gustaría saber quién es esa mujer? Yo no te pido que hagas nada deshonesto con ella, únicamente te pido que averigües quién será. Y dice la Escritura, envió David a preguntar por aquella mujer. Llegaron los mensajeros y le dijeron, esa mujer es Betsabé, mujer de Urías Eteo. Oh, es la esposa de Urías, sí, pobre mujer. Su esposo está peleando en la guerra, tal vez se encuentra sola la pobre mujer. Es un acto de caridad, simplemente la voy a llamar para saber cómo están las cosas de la familia. Si necesito alguna ayuda, no te estoy pidiendo, David, que hagas nada malo con ella. Y si ella es tan linda de lejos, seguramente será más linda de cerca. ¿No te gustaría conversar con ella, David?
Hermanos, siendo honestos, ¿no nos vemos retratados en la vida de David? ¿Acaso no es de esta manera cuidadosa y sutil que el engañoso pecado nos quiere llevar a lo peor? Y ahí está David, el dulce cantor de Israel, el hombre conforme al corazón de Dios. El mismo que escribió en un salmo, oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día es en ella mi meditación. Allí estaba David, cometiendo adulterio y asesinando al esposo de esa mujer. Y nos preguntamos, ¿cómo David pudo llegar hasta allá? Porque el pecado intenta producir lo peor. Simplemente no mortifiques el pecado y vas a ver dónde te va a llevar. Vas a ver dónde te va a llevar. El pecado intenta producir lo peor. Hermanos, el pecado no es un juego. El pecado no solamente mora en nosotros, no solamente está activo en nosotros, Él está tratando en todo momento de producir lo peor en nosotros y logrará su meta a menos que no sea frenado. A menos que no sea constantemente mortificado. Así que si alguien pregunta en esta noche, ¿por qué debo dedicarme al desagradable deber de mortificar el pecado todos los días de mi vida? Por el pecado que mora en ti. Por el pecado que mora en ti. Porque la Biblia enseña que el pecado mora en ti. Porque la Biblia enseña que el pecado está activo en ti. Porque la Biblia enseña que el pecado está tratando de producir lo peor en ti. En segundo lugar, más brevemente, ¿por qué debemos mortificar el pecado? Por la presencia del Espíritu que mora en nosotros. Por la presencia del Espíritu que mora en nosotros. Ya vimos esta mañana que el Espíritu Santo mora en todo verdadero creyente desde el mismo momento de la conversión. ¿Y a qué está dedicado el Espíritu dentro de nosotros? La Escritura enseña que el Espíritu Santo primeramente nos ha separado, ha creado una separación radical entre nosotros y el dominio del pecado. Pero no solamente eso. El Espíritu Santo también está activo constantemente oponiéndose al pecado que está en nosotros. Gálatas 5:17 otra vez. Gálatas 5:17. Dice el apóstol Pablo, porque el deseo de la carne o el intenso deseo de la carne es contra el Espíritu, pero asimismo el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Así como el deseo intenso de la carne es contra el Espíritu, así también el deseo intenso del Espíritu es contra la carne. ¿Por qué debemos mortificar el pecado que mora en nosotros? Porque el Espíritu Santo nos fue dado para que nosotros podamos dedicarnos a ese deber. El Espíritu Santo no viene a morar al creyente para que éste se siente tranquilo a esperar que Dios le quite todos sus pecados. Bueno, ya yo tengo el Espíritu Santo morando en mí, yo puedo quedarme a esperar tranquilo que Dios haga su obra. No. Más bien, mora en nosotros para que podamos ser capaces de realizar el deber de dar muerte al pecado, pero en dependencia de Él. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. No mortificar el pecado, hermanos, es un pecado contra la bondad, la sabiduría y la misericordia de Dios. ¿Por qué? Porque Dios en su bondad, en su amor, su misericordia, su sabiduría, nos ha dado el Espíritu Santo para que podamos mortificar el pecado. Y si no estamos mortificando el pecado, estamos pecando contra el medio que Dios nos ha dado para poder vencer en nuestra vida de santidad. ¿Por qué debemos mortificar el pecado? Porque el Espíritu Santo que mora en el cielo ha venido a morar en nuestros corazones. ¿Para qué? Para que podamos tener el deseo y la capacidad de dar muerte al pecado que mora en nosotros. Y en tercer lugar, ¿por qué debemos mortificar el pecado? Por el doloroso resultado que obtendremos si fallamos en este deber. Por el doloroso resultado que obtendremos si fallamos en este deber. Cuando el pecado no es mortificado en la vida de un creyente, ese pecado va a realizar dos cosas con toda seguridad. Con toda seguridad. Por un lado, ese pecado debilitará el alma del creyente. Y por el otro lado, la entenebrecerá en cierto grado.
Un creyente que no está mortificando algún pecado en su vida, ese pecado debilitará su alma y la oscurecerá en cierto grado. Y si no me cree, hermano, y si no ha sido tu experiencia personal, o tú crees que no ha sido tu experiencia personal, te invito a leer el Salmo 32, el Salmo 38, el Salmo 51. Y mira ahí lo que es el alma de un hombre que en un momento dado no mortificó un pecado, un pecado. Como dice David en el Salmo 32, mientras callé, se envejecieron mis huesos. Imaginen ustedes lo que es para un hombre joven, fuerte. Sentir que sus huesos están envejeciendo en su interior. Esa es una conciencia que está corrompiendo la vida de un hombre. Mientras callé, se envejecieron mis huesos. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. ¿Por qué? Por un pecado no confesado. Y llegamos al Salmo 38 y dice David, nada hay sano en mi carne a causa de tu ira, nada. Ni hay paz en mis huesos a causa de mi pecado, porque mis iniquidades se han agravado sobre mi cabeza como carga pesada, se han agravado sobre mí. ¿Por qué? Por pecado no confesado. Cuánta inquietud, cuánta inseguridad produce en nuestras vidas los pecados no confesados, los pecados no mortificados. Hermanos, cuando nosotros estamos descuidando el deber de mortificar el pecado no nos mira y dice, ay, el pobre está tan descuidado y tan distraído que le voy a dar un poco de tregua. No, el pecado no es tan bueno. El pecado no es tan bueno. Él está allí esperando el momento oportuno para atacar. Él está esperando el momento oportuno para atacar. ¿Tú no recuerdas, hermano, aquellos momentos en que disfrutabas el estar a solas con Dios? ¿Los recuerdas? ¿Recuerdas cuando tu alma tenía la luz del gozo de ser creyente? ¿Recuerdas cuando tenías la luz de la seguridad de estar en Cristo? El gozo de compartir con tus hermanos, con el pueblo de Dios. El gozo de escuchar la palabra de Dios predicada domingo tras domingo. Pero sabes que hoy en tu corazón hay debilidad, oscuridad, tinieblas. La luz de Dios ha huido de tu alma. ¿Y sabes por qué? ¿Sabes cómo llegaste a esa situación? Porque dejaste de mortificar un pecado aquí, mortificar un pecado allá. La debilidad comenzó a entrar en tu alma, la tiniebla, y la luz del gozo huyó de ti. No hay luz en tu alma, no hay gozo de ser cristiano, no hay seguridad de que vas para el reino de los cielos. No disfrutas compartiendo con el pueblo de Dios las cosas que son propias del pueblo de Dios. Cuando están hablando de cualquier otra cosa estás bien. Pero desde que viene un hermano a traer un tema espiritual, ahí sientes que estás fuera de lugar. ¿Por qué? ¿Por qué? Por pecados no confesados en tu alma. Comenzaste a descuidar un pecado aquí, un pecado allí, otro pecado allá. Y hoy te preguntas, ¿por qué yo no siento nada cuando estoy orando delante de Dios? ¿Por qué leo la Escritura y yo no siento nada que Dios me está hablando a mi alma a través de su palabra? ¿Por qué? Por pecado no confesado. La debilidad entró en tu alma y la oscuridad también, y la luz de Dios huyó. La luz de Dios huyó de ti. Comenzaste a descuidar ese jardín de tu alma, donde Dios había plantado diversas manifestaciones de su gracia. Dios plantó la planta de la fe, del gozo, del amor. Todas esas plantas estaban allí en el jardín de tu alma, pero tú comenzaste a descuidarlas. ¿Y sabes qué pasó después? Comenzaste a digerir tus pecados sin sentir amargura por ellos. Comenzaste a digerir tus pecados sin sentir amargura por ellos. Comenzaste a hablar palabras duras y ya no te causaba amargura. No tratabas a tu esposa como un vaso frágil. No te ocupabas de la crianza de tus hijos. No te ocupabas de criar a tus hijos y a tu familia, llevarla al temor de Dios. Pero no sentías amargura en tu corazón.
Comenzaste a digerir pecado sin que te causara amargura. Y si ese es tu caso, hermano o amigo que está en esta iglesia, quiero decirte que estás en peligro, porque estás en el camino de los apóstatas. Los apóstatas son así, comienzan a digerir pecado y eso no les causa amargura en el alma. Estás en el camino de la apostasía. ¿Y sabes cómo llegaste allí? Porque no estabas mortificando los pecados. No estabas mortificando el pecado. Pero el pecado no mortificado no solo es dañino para nosotros, es dañino para todos los que nos rodean. Para todos los que nos rodean. Los vecinos, que saben que nosotros profesamos ser creyentes. Nuestros compañeros de trabajo. Nuestros hijos que nos ven día tras día en la manera en que nos comportamos. ¿Sabes lo que causa en los inconversos que nos rodean tu pecado no mortificado? En esos inconversos que nos rodean el pecado no mortificado, por un lado causa endurecimiento de corazón y por el otro lado causa engaño. Cuando los inconversos comienzan a ver a los que son supuestamente hijos de Dios actuar con el mismo patrón de vida que ellos actúan, teniendo las mismas frustraciones que ellos tienen, teniendo las mismas respuestas pecaminosas ante las agresiones, cuando los inconversos comienzan a ver a los hijos de Dios viviendo así, comienzan a endurecer su corazón contra el cristianismo, porque ellos dicen, yo no veo ninguna diferencia entre ellos y yo. Seguramente la única diferencia que hay es una diferencia de opinión. Ellos pertenecen a una iglesia, yo pertenezco a otra. Ellos tienen ciertas ideas religiosas, yo tengo otras distintas. Pero no solamente causa dureza en el corazón, causa engaño, hermanos, causa engaño. Porque el inconverso piensa, si estos aseguran que tienen la vida eterna y tienen ese patrón de conducta, yo puedo estar tranquilo y confiado en que yo voy para el mismo lugar que ellos. Si hasta me he dado cuenta que él como creyente y yo vemos el mismo programa los domingos en la tarde, increíble, cuánta coincidencia. Él ve los mismos programas que yo, somos muy afines él y yo. Él es creyente, yo no lo soy, yo no soy parte de su iglesia, pero si él dice que va al cielo, seguramente que yo voy al mismo lugar, porque mi vida no se diferencia mucho de la vida de él. Dureza, engaño. En el corazón de las personas que nos rodean, sobre todo padres, en el corazón de nuestros hijos, en el corazón de nuestros hijos, los años primeros de la vida de un niño, para ellos su padre es Superman y su mamá es la Mujer Maravilla. Ellos no se equivocan, pero después llegan a la adolescencia y los hijos comienzan a pensar y a evaluar a sus padres con ojos distintos. Y entonces comienzan a decir, ahora me doy cuenta que mis padres eran unos hipócritas. Que mis padres eran unos hipócritas y por esa razón la mayoría de las deserciones que ocurren en el pueblo de Dios entre los niños que nacen en las iglesias ocurre en la adolescencia. Ellos comienzan a darse cuenta que sus padres no eran lo que ellos decían ser. Dureza en el corazón de nuestros hijos. Engaño en el corazón de nuestros propios hijos. Y todo verdadero creyente tiembla ante la idea de que él puede ser usado como un instrumento para endurecer y engañar a los que le rodean. Y eso es exactamente lo que ocurrirá si no mortificamos el pecado. Entonces, hermanos, ¿por qué debemos mortificar el pecado? En primer lugar, por la presencia del pecado que mora en nosotros. En segundo lugar, por la presencia del Espíritu que mora en nosotros. En tercer lugar, por el triste resultado que obtendremos si no mortificamos el pecado. Y quisiera concluir recordando a los hermanos de la iglesia que es nuestra la responsabilidad de llevar a cabo los deberes que encontramos en textos como 2 Corintios capítulo 7 versículo 1, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Es nuestra responsabilidad. Es nuestra responsabilidad de crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, como dice 2 de Pedro 3:18. Es nuestra responsabilidad renovarnos internamente, como dice 2 Corintios capítulo 4 versículo 16. Es nuestra responsabilidad, pero como dice John Owen, y me voy a permitir citar una extensa cita de Owen, dice él,
Estas cosas no pueden ser hechas si no mortificamos diariamente el pecado. El pecado tiene todo su poder dirigido contra todo acto de santidad, contra cada grado de crecimiento nuestro. Oigan lo que dice Owen. Todo el poder del pecado es como un gran ejército. Tiene todos sus cañones enfocados contra todos nuestros actos de santidad, contra cada grado de crecimiento en santidad. No pienses que podrás hacer cualquier cosa que pertenezca a la santidad o crecer en gracia si no es luchando y mortificando el pecado. Por eso dice él una de las frases de autores no inspirados más verídicas que un hombre puede escribir: que ningún hombre piense que puede hacer algún progreso en santidad quien no camina sobre el vientre de sus deseos pecaminosos. ¿Oyeron eso? Que ningún hombre piense que puede hacer algún progreso en santidad quien no camina sobre el vientre de sus deseos pecaminosos. Nadie. Cualquier progreso en santidad es pisando el cadáver del pecado. La mortificación poda todas las gracias de Dios, continúa diciendo este hombre, y prepara el terreno para que crezcan en nuestros corazones las gracias de Dios. La vida y el vigor de nuestra condición espiritual consiste en el vigor y fortalecimiento de las plantas de la gracia en nuestros corazones. Las plantas de la gracia son la fe, el gozo, el amor, las virtudes cristianas. Ahora bien, al igual que en un jardín, si usted siembra una hierba aromática en una tierra sin arar y permite que crezcan hierbas malas a su alrededor, puede que la planta continúe viva, pero será una cosa pobre, débil. Tendrá que buscarla bien en su jardín y muchas veces ni siquiera podrá encontrarla por la cantidad de malezas que hay. ¿Y dónde fue que se metió la hierba buena? No la encuentra, hay mucha hierba mala. Y cuando la encuentre, no sabrá si es realmente la planta que buscaba. Tendrá que buscar un diccionario para diferenciarla. Y suponiendo que fuese esa la planta, no la podrá utilizar. Pero siembre usted una planta del mismo tipo, en una tierra tan mala como la otra, pero deshiérvela bien. Saque todo lo que pueda ser dañino y la planta crecerá y prosperará. La encontrará a primera vista en el jardín y podrá utilizarla cuando le plazca. Así mismo sucede con las gracias del Espíritu que han sido plantadas en nuestros corazones. Ellas moran en un corazón donde se ha descuidado en cierto modo la mortificación, pero se están debilitando y corrompiéndose. Este corazón es como el campo del perezoso, tan lleno de las malas hierbas que casi no se puede ver el buen trigo. Un hombre así puede buscar la fe, el amor y el fervor y apenas encontrar ninguno. ¿Dónde se metió el amor que Dios implantó en mi alma? Es que tu jardín está lleno de hierba mala, no encontrarás eso allí. Y si descubres que esas gracias todavía están allí, vivas y genuinas, se dará cuenta de que están tan débiles y tan obstaculizadas por los deseos pecaminosos que son de muy poca utilidad. Ciertamente permanecen allí, pero moribundas. Ahora bien, permita que el corazón sea limpiado por la mortificación, que las malas hierbas de la concupiscencia sean constante y diariamente sacadas. Prepare el terreno para que la gracia crezca y florezca y verá cómo la gracia cumplirá su parte y estarán listas para cada uso y propósito. Las gracias están allí, creciendo y floreciendo en un jardín donde no hay malas hierbas. ¿Y por qué no hay malas hierbas? Porque ese creyente se pasa todos los días arrancándolas, mortificando el pecado que mora en él. ¿Por qué debemos mortificar el pecado? Por el pecado que mora en nosotros, por el Espíritu Santo que mora en nosotros, por el triste resultado que obtendremos si no nos dedicamos al cumplimiento de este deber.
Oh, me doy cuenta de cuán importante es este deber, pero ¿cómo puedo llevarlo a cabo? Bueno, de eso nos ocuparemos en los próximos mensajes. Recuerda que hoy solamente hemos querido poner un peso en tu alma y en tu conciencia de que hay una urgencia de mortificar el pecado que mora en ti. Como dice Owen otra vez, o tú matas el pecado o el pecado te matará a ti. O tú matas el pecado o el pecado te matará a ti. Vamos a orar. Te damos las gracias, oh Señor, por haber encontrado gracia delante de tus ojos para poder explicar tu palabra en esta tarde. Es nuestro deseo, Señor, que tu Santo Espíritu pueda completar la obra que hemos iniciado nosotros aquí en esta hora. Hemos explicado tu palabra, hemos puesto ejemplos, algunos de ellos dramáticos, pero solo tu Espíritu Santo puede hacer una impresión en el alma y en la conciencia. Padre, ayúdanos a entender la urgencia que tenemos de mortificar el pecado. Ayúdanos a entender la urgencia que tenemos de dedicarnos diariamente a este sagrado deber. Ayúdanos a entender que el pecado intenta producir lo peor en nosotros a menos que no sea mortificado. Ayúdanos, oh Señor, danos sabiduría. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén.